¿Sabías que la mayoría de las personas no mueren de viejas, sino que envejecen mal mucho antes de morir? Soy el doctor Mateo Gutiérrez. Fui médico de familia durante más de 40 años en un pequeño pueblo al norte de Zaragoza. Hoy ya no paso consulta, no llevo bata blanca ni estetoscopio colgado al cuello. Estoy jubilado, sí, pero no he dejado de ser médico, porque un médico verdadero nunca se jubila del todo. A lo largo de mi vida he visto miles de rostros, niños, adultos, ancianos, y a todos, sin excepción, los une la misma pregunta silenciosa que a veces se dice con palabras y otras con los ojos. Doctor, ¿todavía hay algo que pueda hacer? Y la verdad, querido oyente, es que muchas veces, cuando esa pregunta llega, ya es demasiado tarde. He sido testigo de cuerpos que se derrumban poco a poco. Hombres y mujeres que a los 70 años, cuando podrían estar disfrutando de sus nietos, de los paseos tranquilos al atardecer, de una conversación sin prisas, viven atrapados en un cuerpo frágil, una mente confusa, una rutina de pastillas, dolores y citas médicas. Y no es porque la vida haya sido injusta, sino porque nadie les enseñó cómo prepararse para ese momento. ¿Sabías que solo una de cada 10 personas llega a los 70 años con buena salud física, mental y sin enfermedades graves? No lo digo yo, lo afirma un estudio reciente de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y aunque la estadística parece demoledora, hay algo que no te están diciendo. Puedes cambiar tu destino. Porque el envejecimiento no es una condena, es una oportunidad. Pero solo si estás dispuesto a mirar de frente una realidad incómoda. La mayoría de nosotros estamos envejeciendo mal rápido y en silencio. Yo mismo lo viví. A los 68 años, justo antes de retirarme, sufrí una caída menor que terminó en una operación de cadera. Una tontería, pensé. Pero fue en esa convalecencia, en la soledad de mi casa y en la lentitud obligada de mis días, donde lo comprendí todo. El problema no había sido la caída, sino todo lo que no había hecho antes de caer. Me alimenté sin pensar, dormí poco, no entrené mi equilibrio, postergué chequeos y lo peor, creí que por ser médico estaba a salvo. Desde entonces me propuse una misión, compartir todo lo que no te cuentan en las consultas rápidas ni en los noticiarios de salud. Quiero hablarte como lo haría con un hermano, con un padre, con una madre, porque tal vez tú, que estás viendo este video, aún estás a tiempo. Tal vez aún puedes evitar la silla de ruedas, la dependencia, los olvidos dolorosos, el miedo a salir solo, o esa sensación de que tu cuerpo ya no te responde. Hoy vengo a contarte lo que verdaderamente funciona. No son pastillas mágicas, ni dietas de moda, ni rutinas imposibles. Es ciencia simple, pero ignorada. Es sentido común, pero olvidado. Y es experiencia, vivida en carne propia y aprendida tras ver cómo envejecían mis pacientes y cómo envejecía yo mismo. En este video te revelaré los 9 alimentos fundamentales que pueden cambiar el rumbo de tu salud después de los 70. No son exóticos ni costosos. Algunos ya están en tu cocina, solo que no los estás usando como deberías. Y además te compartiré 4 hábitos sencillos pero poderosos que no solo mejorarán tu cuerpo, sino también tu ánimo, tu autonomía y tus ganas de vivir. Esto no es un video más sobre nutrición, es una llamada de atención, una conversación honesta entre un médico y alguien que, quizás sin saberlo, aún puede escribir una nueva etapa en su vida. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo muy breve pero importante. Si este mensaje te está tocando, si algo en ti se removió al escuchar estas palabras, suscríbete al canal. Este proyecto lo hago desde mi casa, sin apoyo de marcas ni grandes medios. Lo hago porque creo en el poder de compartir lo aprendido. Y si tú te suscribes, si le das like o compartes este video, estarás ayudándome a seguir creando contenido útil y honesto para muchos más. Porque la salud también se cultiva entre todos. Ahora sí, comencemos este viaje. Pero antes quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar la forma en que ves tu futuro. ¿Cuál de estas 2 frases te representa más en este momento de tu vida? A. Prefiero no saber lo que viene. Total, ya estoy viejo. B. Si hay algo que me ayude a vivir mejor, quiero aprenderlo ahora. Escribe tu respuesta en los comentarios con la letra A o B. Te estaré leyendo. Y no estás solo, porque si llegaste hasta aquí es porque ya has dado el primer paso. Cuando un paciente me preguntaba qué podía hacer para envejecer con salud, yo solía responder con una sonrisa tranquila. Empieza por lo que pones en tu plato. Y aunque a veces me miraban con escepticismo, con los años comprendí que aquella frase era mucho más profunda de lo que parecía.
porque la comida no solo alimenta el cuerpo, también es una herramienta silenciosa que puede construir o destruir nuestra salud a largo plazo. Durante décadas atendí a hombres y mujeres que llegaban a la consulta con los mismos síntomas: cansancio crónico, dolores articulares, pérdida de masa muscular, problemas de memoria, digestiones pesadas, insomnio y una sensación generalizada de que el cuerpo ya no da para más. Muchos lo atribuían a la edad, como si fuera una ley natural e inquebrantable. Pero lo que vi una y otra vez es que esos males no eran producto de la vejez en sí, sino del abandono acumulado, de años o incluso décadas, sin cuidar lo que se come, sin nutrirse de verdad. Por eso hoy quiero contarte algo que cambió mi manera de entender la medicina. Envejecer con dignidad y vitalidad no es cuestión de suerte. Es el resultado directo de elecciones cotidianas, pequeñas pero constantes. Y una de las más poderosas es decidir qué alimentos incorporamos a nuestra vida después de los 70. Empezaré con algo que quizás te sorprenda. Mucha gente cree que a esa edad ya es tarde para cambiar la dieta, que los beneficios no llegarán. Pero es falso. He visto personas transformar su energía, su humor, su fuerza física y su claridad mental en cuestión de semanas, simplemente mejorando su alimentación. El cuerpo tiene una capacidad asombrosa de regenerarse, si le das lo que necesita. Y aquí va la verdad más sencilla y más ignorada. Después de los 70, tu cuerpo no necesita menos comida, necesita mejor comida. Porque aunque comas menos, lo que comes debe tener más valor nutricional, más sentido, más intención. Hablemos primero del omega 3. Cuando menciono esta grasa saludable en conferencias o en charlas con adultos mayores, a menudo me dicen: doctor, eso está en pastillas, ¿verdad? Y mi respuesta siempre es la misma: sí, pero no hace falta correr a la farmacia. Está en el pescado azul, como el salmón y la sardina, en las nueces, en las semillas de lino y chía. Estos alimentos tienen un efecto antiinflamatorio natural, protegen el corazón, mejoran la memoria y ayudan a mantener la movilidad en las articulaciones. Son como aceite para un motor que empieza a rechinar. También he sido un defensor incansable de las verduras de hoja verde. Me cansé de repetirlo en mi consulta. Una ensalada al día puede hacer más por tu mente que muchos medicamentos. Espinaca, selga, rúcula, lechuga romana no son solo guarniciones. Son fuentes ricas en antioxidantes, vitaminas A, C y K, minerales como el magnesio y sustancias que ayudan a combatir la inflamación y protegen contra enfermedades crónicas. Recuerdo a doña Clara, una paciente de 78 años que sufría de estreñimiento y fatiga constante. Al incorporar un batido verde cada mañana, con espinaca fresca, manzana y un poco de jengibre, su digestión mejoró en días y su energía volvió poco a poco. ¿Y qué decir del huevo? Ese alimento tan humilde y tan injustamente criticado durante años. La ciencia moderna lo ha rehabilitado. Es una de las fuentes más completas de proteína, ideal para preservar la masa muscular, tan necesaria en la vejez, y además contiene colina, esencial para la función cognitiva. Yo mismo como huevo casi todos los días. A la plancha, hervido, revuelto. Y lo recomiendo con firmeza, porque además de ser nutritivo, es versátil, económico y fácil de digerir. Los productos lácteos también juegan un papel clave, pero hay que saber elegir. No todos los yogures ni todos los quesos son iguales. Después de los 70, lo importante no es solo el calcio, sino que el cuerpo pueda absorberlo. Por eso insisto en la vitamina D, que facilita esa absorción. Yogures naturales, kéfir, leche enriquecida. Todo esto contribuye a fortalecer los huesos, prevenir fracturas y mantener la contracción muscular activa. Pero es vital optar por versiones bajas en grasa y sin azúcar añadido. Muchos cometen el error de comprar light, creyendo que es sano, cuando en realidad están consumiendo productos ultraprocesados disfrazados de saludables. Y no puedo dejar fuera las legumbres, lentejas, garbanzos, habas, alubias. Son una fuente magnífica de proteína vegetal, fibra y minerales. Ayudan a regular el colesterol, estabilizar el azúcar en sangre y mejorar la flora intestinal. He visto pacientes que solo con reemplazar carnes procesadas por guisos de legumbres 2 veces por semana han logrado reducir la presión arterial sin necesidad de nuevos fármacos. Y lo mejor, son accesibles, sabrosas y admiten miles de recetas. En resumen, lo que quiero que comprendas es esto. A partir de los 70, cada comida es una oportunidad. Una oportunidad de reconstruir, de prevenir, de devolverle al cuerpo lo que la vida le ha quitado. No se trata de hacer dietas estrictas ni de contar calorías.
Se trata de comer con sentido, de elegir lo que te da vida y dejar fuera lo que te la quita. Y si estás pensando que cambiar tu alimentación es difícil, déjame decirte algo como médico y como hombre mayor que tú. Más difícil es depender de otros para levantarte de la cama. Más difícil es perder la memoria de quienes amas. Más difícil es envejecer sin fuerza ni esperanza. Por eso, te invito a comenzar. Un alimento a la vez. Un cambio pequeño pero firme. Porque cada vez que eliges nutrirte bien, estás diciéndole a tu cuerpo, todavía estoy aquí y quiero vivir mejor. Y eso, créeme, vale más que cualquier medicina. Como médico, muchas veces me encontré repitiendo la misma frase a mis pacientes mayores. No es que tu cuerpo ya no pueda, es que estás dándole menos herramientas para poder seguir. Y con los años me di cuenta de que esa afirmación iba mucho más allá de lo físico. En realidad, hablaba también de la mente, de la energía diaria, de la voluntad de seguir aprendiendo y sintiéndose útil, incluso en la etapa final de la vida. Después de los 70 años, ya no buscamos competir, correr o rendir como cuando teníamos 30. Lo que buscamos es mantener la dignidad del movimiento, el placer de levantarse sin dolores, la claridad de recordar un nombre o un rostro, y la tranquilidad de acostarse con la sensación de haber vivido un día más en plenitud. Para lograr eso, hay ciertos alimentos que van más allá del músculo y el hueso. Alimentan la mente, sostienen el ánimo y permiten mantener encendida la chispa de la vida. La primera vez que recomendé carne magra a una paciente con más de 80 años, ella me miró y dijo, «Doctor, yo ya casi no como carne. Me cuesta digerirla, me da miedo el colesterol». La entendí perfectamente. Pero lo que nadie le había explicado es que no toda carne es igual. El pollo sin piel, el pavo e incluso ciertos cortes magros de cerdo son fuentes valiosas de proteína completa, necesarias no solo para los músculos, sino para el sistema inmunológico y la producción de neurotransmisores. Y lo más importante, su digestión no es pesada si se preparan correctamente. En esa misma conversación le conté algo que aún sorprende a muchos. El envejecimiento no es sinónimo de debilidad inevitable, sino de pérdida de masa muscular por inactividad y mala nutrición. Y cuando se pierde músculo, se pierde independencia, se cae más fácilmente, se tiene menos equilibrio, se pierde incluso el apetito sexual, el ánimo y hasta la capacidad pulmonar. La carne magra, bien elegida y en cantidades moderadas, puede ser la diferencia entre un cuerpo que aún se sostiene y uno que comienza a depender. Ahora bien, cuando hablamos de energía sostenida y salud cardiovascular, no puedo dejar de mencionar la avena. Ese humilde cereal tan común en nuestras cocinas es en realidad una joya nutricional. La avena contiene una fibra especial, el betaglucano, que ayuda a reducir el colesterol malo, estabiliza los niveles de azúcar en sangre y mejora la salud digestiva. Pero más allá de los tecnicismos, lo que realmente importa es que una taza de avena caliente en la mañana puede ser el inicio de un día más estable, más tranquilo y con mejor digestión. Recuerdo a don Ernesto, un hombre de 65 años, que solía tener picos de azúcar repentinos y pasaba las mañanas con fatiga extrema. Le sugerí cambiar su desayuno habitual, una rebanada de pan blanco con mermelada, por avena cocida con plátano y canela. 2 semanas después, su rostro tenía otro color. Me dijo que ya no se sentía agotado al mediodía, que incluso volvía a tener ganas de salir a caminar. No era magia, era metabolismo estabilizado. Y si hay un alimento que siempre recomiendo para quienes desean proteger su visión, su piel, su sistema nervioso y hasta su estado de ánimo, el aguacate. En mi época de estudiante se hablaba poco del aguacate. Pero con los años, la ciencia ha confirmado algo que muchos pueblos originarios sabían desde hace siglos. Es uno de los frutos más completos que existen. Su alto contenido en grasas saludables, vitamina K, ácido fólico y luteína lo convierten en un protector integral de la vejez. A quienes tienen miedo del colesterol, les explico lo siguiente. El aguacate no solo no lo eleva, sino que puede ayudar a reducir el colesterol malo. Y quienes creen que engorda están viendo solo la mitad del cuadro. Lo que el aguacate aporta en energía es precisamente lo que un cuerpo mayor necesita para no entrar en estado de fatiga constante. La grasa buena no es el enemigo. El enemigo es el azúcar, los fritos industriales, los ultraprocesados llenos de sodio y conservantes. Una paciente con degeneración macular incipiente me confesó entre lágrimas que tenía miedo de quedarse ciega. Le hablé de la luteína del aguacate,
de cómo ayuda a proteger la retina y de la importancia de sumarlo con frecuencia a su alimentación. Semanas después, no solo su vista se estabilizó, sino que también me contó que su piel estaba más hidratada, que dormía mejor y que sus digestiones eran más suaves. A veces, el cuerpo solo necesita que lo escuchen. Y si hay un alimento que me ha impresionado por su capacidad de aportar lo que tanto falta en esta etapa, proteína de calidad, fibra, minerales, ese es la quinoa. Este pseudocereal, de origen andino, no solo contiene todos los aminoácidos esenciales, sino que es fácil de digerir, versátil en la cocina y amigable con el intestino. A los adultos mayores vegetarianos o con poca tolerancia a la carne, siempre les recomiendo incluirla. La quinoa no solo nutre, también calma. Tiene algo ancestral en su esencia, algo que nos recuerda que no todo lo bueno viene en cajas con etiquetas llamativas. A veces el alimento que puede sostenernos en la etapa más frágil de la vida viene de la tierra, tal cual. He aprendido que después de los 70, lo que comemos debe responder no solo a la pregunta ¿me llena?, sino también a ¿me sostiene?, ¿me fortalece?, ¿me da paz? Porque hay comidas que llenan el estómago y vacían el cuerpo, y hay otras que llenan el cuerpo y también el alma. Por eso hoy, como médico retirado y como hombre que ya ha vivido muchas primaveras, te digo, no dejes que el cansancio te gane. No creas que ya es tarde. Cambiar lo que comes no es una renuncia, es una declaración, un acto de dignidad, un sí a la vida aún con las canas en la frente y las rodillas un poco más lentas. Porque mientras el corazón siga latiendo, todavía estás a tiempo de alimentarte con lo que verdaderamente importa. Durante más de 40 años trabajé como médico de familia. Vi nacer niños, acompañé a sus padres en enfermedades comunes y también despedí a muchos cuando ya el cuerpo no podía más. En todos esos años aprendí que los medicamentos pueden extender la vida, pero son los hábitos los que determinan cómo se vive esa vida. Y esto se vuelve especialmente cierto después de los 70 años. No basta con alimentarse bien si no se acompaña de ciertas prácticas fundamentales que sostienen el cuerpo, la mente y el alma en esta etapa delicada y profundamente humana. Lo digo con total convicción. No hay pastilla en el mundo que reemplace el poder de un cuerpo en movimiento. Siempre que atendía a un paciente mayor que había sufrido una caída, una fractura o un episodio de pérdida de equilibrio, me encontraba con la misma historia. Años sin moverse lo suficiente, sin fortalecer las piernas, sin trabajar el equilibrio ni la coordinación. Es como un edificio que no se mantiene. Tarde o temprano cede. El cuerpo humano fue diseñado para caminar, estirarse, levantarse de su propio peso. Y si dejamos de hacerlo, empezamos a desaparecer lentamente, incluso estando vivos. No necesitas ir a un gimnasio ni pagar un entrenador personal. Basta con salir a caminar 30 minutos al día, practicar algunos ejercicios sencillos de estiramiento o incluso subir escaleras con cuidado. El movimiento es vida, y cuanto más lo pospones, más difícil se vuelve volver a empezar. Me acuerdo de don Alfonso, que a sus 82 años llegó a mi consulta con dolores crónicos en la espalda. No quería tomar más calmantes. Le recomendé comenzar con 5 minutos de caminata diaria y ejercicios suaves en casa. Se rió. Pensó que era demasiado tarde. 2 meses después, volvió a verme, caminando solo, con la espalda más erguida y la mirada diferente. No había curado su edad, pero había reactivado su voluntad de vivir. El segundo hábito que insisto en cuidar es el sueño. En la tercera edad, dormir se convierte en un arte. Muchos creen que dormir poco es algo normal al envejecer, pero no es así. Lo que ocurre es que hemos perdido la conexión con los ritmos naturales del cuerpo. El uso excesivo de pantallas antes de acostarse, las cenas pesadas, el ruido ambiental, la falta de rutina, todo contribuye a un sueño fragmentado, insuficiente, no reparador. Y cuando el sueño falla, falla todo lo demás: la memoria, el estado de ánimo, la energía e incluso el sistema inmunológico. Yo mismo pasé por noches de insomnio durante los primeros años de mi jubilación. No sabía cómo llenar las horas. Me sentía inquieto y eso afectaba mi descanso. Hasta que volví a establecer horarios, evité el café por las tardes, cené ligero y redescubrí el valor de una lectura tranquila antes de dormir. No necesitas pastillas para dormir bien. Necesitas rituales. Necesitas respeto por el silencio, por la oscuridad, por la calma. Dormir es curarse sin esfuerzo. Es el acto más profundo de autocuidado. El tercer hábito que quiero compartir
es el del control médico consciente y regular. Muchas personas al llegar a cierta edad caen en dos extremos, o viven obsesionados con las consultas, creyendo que cada síntoma es una amenaza grave, o evitan por completo los chequeos por miedo a recibir malas noticias. Ambos extremos son peligrosos. La salud en la vejez necesita seguimiento, pero también sabiduría. Ir al médico no debe ser una tortura ni una rutina vacía, sino una herramienta para ajustar, prevenir, corregir a tiempo. Un simple análisis de sangre anual, una revisión del corazón, una valoración de la densidad ósea pueden marcar la diferencia entre una intervención oportuna y una crisis que llega sin avisar. Recuerdo a doña Teresa, una mujer fuerte, de carácter firme, que no creía en los médicos. La convencí de venir a una revisión solo para quedarse tranquila. Descubrimos una hipertensión silenciosa que, de no haberse tratado, habría derivado en un accidente cerebrovascular. La medicación fue mínima, pero el resultado fue inmenso. Ganó años de vida. Y más importante aún, ganó autonomía. Pero si hay un hábito que muchas veces se subestima y que considero tan esencial como los anteriores, es el de la recreación, el ocio, la vida social. Cuando dejamos de trabajar, cuando los hijos se van, cuando los amigos se alejan o se van apagando con el tiempo, comenzamos a vivir en soledad. Y la soledad, aunque no se ve en radiografías ni en análisis de laboratorio, es una enfermedad silenciosa que apaga lentamente el deseo de vivir. He visto a personas mayores recuperar el color en sus mejillas simplemente por asistir a un taller de lectura, participar en un grupo de caminatas o volver a tocar un instrumento musical. He visto a mujeres de 75 años volver a reír con amigas en una clase de yoga, y a hombres de 80 redescubrir la emoción de compartir un café mientras hablan de fútbol o de poesía. Somos seres sociales. Necesitamos sentirnos útiles, escuchados, mirados. La vejez no debe vivirse como un encierro, sino como una etapa nueva de expansión emocional y mental. Por eso, siempre que tengo la oportunidad, aconsejo a mis pacientes que busquen algo que les apasione. No importa si es aprender un nuevo idioma, pintar, escribir sus memorias, cuidar plantas, leer novelas o simplemente pasear con otros en el parque. La mente necesita alimento tanto como el cuerpo. Y ese alimento se llama vínculo, alegría, proyecto, ilusión. En resumen, si me preguntaras cuáles son los pilares invisibles pero poderosos de un envejecimiento digno y feliz, te diría sin dudarlo: muévete todos los días, aunque sea un poco. Duerme como si cada noche fuera parte de tu medicina. Hazte revisar con amor y responsabilidad, y no dejes nunca de reír, compartir y emocionarte. Porque no es la edad lo que nos quita la vida, sino la falta de motivos para seguir viviéndola. Y si estás leyendo estas palabras, si has llegado hasta aquí, significa que todavía tienes en tus manos el poder de cambiar algo. Hazlo. Hazlo por ti, por quienes te quieren y por todos los días que aún te quedan por disfrutar. Porque la vejez no es el final, es solo otra forma de comenzar. Cuando era joven, como muchos médicos recién graduados, pensaba que el conocimiento técnico era suficiente para transformar vidas. Me esforzaba por memorizar protocolos, por seguir las guías clínicas al pie de la letra, por diagnosticar con precisión cada síntoma. Pero con los años, y después de haber acompañado a miles de pacientes a lo largo de sus historias, entendí que lo que verdaderamente sostiene la salud, especialmente en la vejez, no es solo el tratamiento, ni siquiera únicamente la prevención. Es algo más profundo, más humano, el deseo de vivir con sentido. Y ese deseo, ese impulso vital, se alimenta de decisiones diarias, muchas de ellas pequeñas, pero cargadas de significado. Hoy quiero terminar esta serie de enseñanzas como la empecé, hablándote de ti, de lo que aún puedes hacer, de lo que aún puedes transformar. Porque si llegaste hasta aquí, si te tomaste el tiempo de escuchar y reflexionar, es porque algo dentro de ti quiere seguir vivo de verdad. Y vivir en esta etapa no significa simplemente respirar. Significa elegir cada día ser protagonista de tu historia. Durante toda mi carrera vi personas envejecer de dos maneras distintas. Algunos lo hacían con resignación. Se dejaban arrastrar por el tiempo como hojas secas llevadas por el viento, aceptando el deterioro como inevitable. Dejaban de cuidarse, de aprender, de reír, de moverse, de interesarse. Y poco a poco, aunque sus cuerpos seguían presentes, su espíritu ya no estaba allí. Otros, en cambio, decidían envejecer con coraje. Se adaptaban, sí, pero sin rendirse. Aprendían nuevas formas de moverse, de comer, de relacionarse.
Tenían rutinas, sueños pequeños pero importantes, amistades sinceras y sobre todo una profunda gratitud por cada día que despertaban. Si algo me ha enseñado mi propia vejez es que los años no nos quitan la vida, lo que nos la quita es el abandono. Y abandonarnos siempre es una decisión consciente. A veces es un descuido, un ya no tengo fuerzas, un para qué cambiar ahora, un total, a mi edad. Pero créeme cuando te digo que ningún momento es pequeño si se vive con atención, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Los 9 alimentos que te he recomendado a lo largo de esta guía y los hábitos que te propuse no son fórmulas mágicas, son caminos. Son herramientas reales, concretas, que han mejorado la vida de cientos de mis pacientes y la mía propia, cuando decidimos ponerlas en práctica. No necesitas hacerlo todo de golpe. No tienes que convertirte en un ejemplo perfecto de salud. Solo tienes que decidir que quieres vivir mejor y dar un paso, uno solo. Después vendrá el siguiente. Una cucharada de avena en la mañana en lugar de pan blanco. Un paseo corto después de la comida en lugar de dormir frente al televisor. Un vaso de agua tibia antes de dormir. Una lista de agradecimientos al final del día. Una llamada a ese amigo que no ves hace años. Un desayuno con aguacate. Un no a los alimentos ultraprocesados. Un sí a tu cuerpo, a tu descanso, a tu paz. No estás solo. Millones de personas mayores sienten lo mismo que tú. Miedo a la enfermedad, a la dependencia, al olvido. Pero ese miedo puede transformarse en impulso si se convierte en acción. La medicina no solo está en las manos de los doctores, está en tus manos, en tu cocina, en tu plato, en tus decisiones cotidianas, en tus silencios y en tus nuevos comienzos. Yo ya no paso consulta, ya no receto con papel ni sello, pero sigo siendo médico. Y hoy, desde esta nueva etapa de mi vida, solo quiero dejarte una última reflexión. Cuida tu cuerpo como se cuida una planta antigua y valiosa, con atención, con cariño, con respeto por sus ritmos. No lo exijas como si tuviera 20 años, pero tampoco lo abandones como si no valiera nada. Aún puede sostenerte, aún puede sorprenderte, aún puede darte muchas más mañanas. Y si alguna vez te preguntas si vale la pena hacer un esfuerzo más, recuerda esto. Cada gesto de amor hacia tu salud, por pequeño que parezca, es una manera de decirle al mundo y a ti mismo que todavía estás aquí, que aún tienes algo que ofrecer, que todavía vives. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este recorrido. Si alguna palabra de las que escuchaste hoy resonó contigo, si algo dentro de ti se activó, si sentiste aunque sea un poco más de esperanza o claridad, entonces mi labor ya está cumplida. Y si este mensaje puede servirle a alguien más, a un hermano, a un amigo, a una vecina, no dudes en compartirlo, porque lo que se comparte con el corazón siempre encuentra su camino. Nos volveremos a ver pronto, en otra charla, en otro tema, con la misma intención: ayudarte a envejecer con dignidad, con fuerza y con luz. Hasta entonces, cuídate como cuidas lo que más amas, porque lo eres. A esta altura del camino, después de haber compartido contigo alimentos poderosos, hábitos esenciales y reflexiones sinceras sobre cómo enfrentar la vejez con dignidad, solo me queda decirte algo desde lo más profundo de mi experiencia como médico y como ser humano que también envejece. La salud no es algo que se compra, se cultiva. Y se cultiva cada día, con cada decisión que tomas, por más pequeña que parezca. No importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores creas haber cometido con tu cuerpo, con tu descanso, con tu alimentación. Lo que importa y siempre importará es que estás a tiempo de comenzar. No para ser perfecto, ni para vivir 100 años, sino para vivir con más plenitud los años que te queden. Puede que sean 10, 20, 5, nadie lo sabe. Pero lo que sí puedes saber con certeza es que lo que hagas hoy por tu cuerpo y tu mente será un regalo para tu yo de mañana. He conocido personas que parecían vencidas a los 60 y otras que a los 80 aún bailaban, reían y cuidaban su jardín como si tuvieran toda la vida por delante. La diferencia no estaba en los genes, ni en la suerte, sino en cómo se cuidaban, cómo se hablaban a sí mismas, cómo decidían seguir aprendiendo y amándose. Hoy tú también puedes hacer lo mismo. Puedes mirar tu cocina con nuevos ojos, puedes volver a caminar, puedes volver a dormir mejor, puedes volver a hablar con quienes habías olvidado, puedes volver a empezar, porque envejecer no es dejar de ser, es transformarse. Y si transformas con amor propio, con conciencia y con paciencia, descubrirás que aún tienes mucho que dar,
a ti mismo, a tus seres queridos y al mundo. La lección más profunda de todo esto es simple pero poderosa. La vejez no es una pérdida, es una oportunidad de reconexión contigo mismo. Una oportunidad para sanar viejas heridas, para vivir con más calma, para priorizar lo que realmente importa. Comer bien, moverse, descansar y compartir no son actos médicos, son actos de amor. Y ese amor, créeme, cura más que cualquier fármaco. Quiero que te lleves esta idea grabada en el corazón. La vida no se mide en años, se mide en la calidad con la que los vives. Y esa calidad no depende de tu edad, sino de tus elecciones. Hoy, ahora mismo, puedes elegir vivir mejor. Comienza por lo pequeño, por un cambio en el desayuno, por una siesta a tiempo, por una caminata corta, por apagar el televisor media hora antes, por decirte a ti mismo, sí, merezco cuidarme. Ahora, para cerrar esta conversación sincera entre tú y yo, me encantaría hacerte una pregunta sencilla, pero muy poderosa. ¿Qué hábito te gustaría empezar a mejorar desde hoy? A. Comer de manera más consciente. B. Dormir mejor y establecer una rutina de descanso. Te invito a dejar tu respuesta en los comentarios. Así otros también podrán leerte, reflexionar y sentirse acompañados. A veces, leer que alguien más está en el mismo camino ya es un alivio. Y si este contenido te ha aportado valor, si has sentido que estas palabras vinieron desde el corazón, te invito con humildad a suscribirte al canal. No solo me ayudas a llegar a más personas, sino que me das fuerzas para seguir creando. Y si te nace, aunque sea con una pequeña contribución, también puedes hacer un donativo para apoyar este proyecto. Yo ya estoy en edad de descansar, pero sigo aquí hablando, escribiendo y compartiendo porque creo que el conocimiento verdadero no debe guardarse, debe entregarse. Cada suscripción, cada comentario, cada ayuda, por mínima que sea, me anima a continuar. Gracias por tu tiempo, por tu escucha y por tu corazón. Que la vida te dé salud, serenidad y muchas ganas de seguir viviendo con alegría. Hasta el próximo video.